Les saludamos en este tiempo en que ya finalizamos un periodo de festividades patrias, donde tuvimos, espero todos, la oportunidad y la bendición de compartir con nuestras familias, principalmente aquellos que tenemos a nuestras familias lejos y que en estas épocas del año es una oportunidad para poder reunirnos. Así es que espero haya sido un tiempo bendecido para todos ustedes también, como lo fue para mí. Yo le agradezco mucho al Señor la oportunidad de haber compartido con mi familia, y por supuesto nunca olvidando que todo es por gracia y por bendición del Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios, el estudio acerca de los atributos de Dios, en que hemos revisado durante ya varias semanas estos atributos y nos detuvimos bastante tiempo en todo lo que era la santidad de Dios, porque entendiendo el concepto de la santidad de Dios, que para nosotros, por supuesto, en nuestra calidad de mente finita, vamos a tener siempre insuficiencia en la comprensión de lo que es la santidad de Dios, así como de todos sus atributos, pero de alguna manera el profundizar, el conocer, el reconocer y el entender un poquito más, cada vez más, este gigantesco concepto de la santidad de Dios, que no cabe en nuestra mente porque es infinita como Dios es infinito y es eterno, pero que siempre nos va a llevar el conocimiento de esta a tener una relación cada vez más correcta con Dios, una relación cada vez más fructífera con Dios, una relación cada vez más profunda con nuestro Dios. La santidad, por supuesto, es algo que embarga y envuelve todos los demás atributos. Cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, entonces vamos a poder entender que el amor de Dios es santo, la justicia de Dios es santo, la ira de Dios es santa, ¿no es cierto? Todo lo que Él hace es santo, es perfecto, es correcto, es adecuado. Nada de lo que Dios hace está en un error. Cuando nosotros tenemos algún tipo de contradicción en relación a algunos pasajes bíblicos, no es un problema de la contradicción de Dios, es un problema de falta de entendimiento nuestro. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender cada vez más que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Por eso es que la Biblia es una revelación sinóptica, nos muestra una sinopsis de lo que en definitiva pasó, está pasando y pasará, ¿no es cierto? Pero el propósito principal es que a través de este conocimiento el Espíritu Santo lo use y llame a sus ovejas al arrepentimiento, a la convicción de pecado, de justicia, de juicio. Porque cuando somos llamados por el Espíritu Santo a ese arrepentimiento, entonces es cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Vamos a seguir analizando el día de hoy el segundo atributo que comenzamos a analizar, que es el amor de Dios. Y aquí, por supuesto, me quiero detener porque nosotros en general digo, tenemos una concepción bastante sesgada del amor de Dios. Lo vemos bajo muchas veces el prisma personal, el prisma nuestro como seres humanos, y es una mala forma de verlo porque nuestro amor como seres humanos siempre es egoísta. Siempre es egoísta, siempre es un amor limitado, es un amor que se basa en méritos. El objeto amado o la persona amada, ¿no es cierto?, es porque tiene méritos para que yo la ame. Por eso es que nosotros comenzamos amando a nuestra familia, y con esto no estoy diciendo, por supuesto, que no amemos a nuestra familia, pero el concepto de amor nuestro dista mucho de lo que es el amor de Dios. Sumado esto a que durante muchas décadas atrás, ya a partir, diríamos nosotros, del año 50 en adelante, comenzó un movimiento en las iglesias por dar un énfasis al amor de Dios. Y comenzó esto a generarse a tal punto, yéndose al extremo, de eliminar la enseñanza de los otros atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, siempre vamos a ser escuchados, bienvenidos, y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo a pueblo de Dios, no me estoy refiriendo a los inconversos, me estoy refiriendo a nosotros como iglesia. Por eso es que cuando entonces comenzamos nosotros a querer enseñar la justicia de Dios, la ira de Dios, como que nos empezamos a sentir incómodos, como que no nos gusta eso, como que no va con nosotros. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, durante
a partir de la década del 50 del siglo pasado, increíble que uno pueda decir eso, el siglo pasado, comenzó este movimiento. Por supuesto que yo no voy a juzgar las intenciones. Era un movimiento de carácter siempre evangelístico, pero que por supuesto en el afán de tratar de alcanzar a las personas, equivocadamente por supuesto, porque nosotros no alcanzamos a las personas, nosotros solamente le predicamos a las personas. Quien transforma la vida de una persona, de un ser humano perdido, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Pero en este esfuerzo de llevar el Evangelio, lo cual es bíblico, ¿no es cierto?, se comenzó a excluir todo aquello que pudiera ser, de alguna manera, algo que atentara contra este acercamiento. Entonces se evitó hablar del infierno, se evitó hablar de todo aquello que en definitiva de alguna manera provocase un roce con los interlocutores o a quienes nosotros le íbamos a compartir. Entonces se comenzó a generar todo este movimiento que el día de hoy se ha ido un péndulo en el cual no podemos nosotros entender, ¿no es cierto?, que un Dios de amor, que lo es, sea también un Dios de ira, que también lo es. Y estoy hablando, vuelvo a insistir, dentro del pueblo de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que tienen el discernimiento entre el bien y el mal. Porque cuando Dios ama perfectamente, mira lo que te voy a decir, también aborrece perfectamente. Su aborrecimiento es santo. Es santo. Pero uno también, y nosotros llevamos poco tiempo, un par de años, predicando acerca del evangelio verdadero, que parte con el arrepentimiento. Lo primero que dijo Jesús cuando entró en la escena pública, ustedes lo saben muy bien, no es los amo, dijo arrepiéntanse. Entonces nosotros partimos el evangelio de manera equivocada, pero igual dentro del pueblo de Dios se genera un movimiento desagradable. Créanme, para mí es difícil hacerlo, para mí es difícil muchas veces escuchar hermanos y hermanas que se acercan y les da rabia conmigo, porque ¿por qué tanto que usa esto? ¿Por qué? Y la verdad que estoy solamente enseñando la Escritura. Pero ¿por qué se produce eso en nuestra mente? Porque hemos sido enseñados en un evangelio en el cual el amor de Dios, fíjense bien, se ha democratizado. Yo no puedo creer que Dios ame de una manera a unos y ame de una manera a otros. Yo no puedo creer eso. Pero la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que Dios tiene un amor general por la humanidad, en el cual Él soporta a esta humanidad perdida por causa, ¿no es cierto?, de los vasos de honra. Una humanidad que recibe los beneficios de que salga el sol sobre justos e injustos. Una humanidad que puede disfrutar su tiempo en esta tierra, y hay otro amor de Dios que es selectivo para aquellos que Él ha llamado antes de la fundación del mundo, que no tienen ningún mérito, pero Dios los ha llamado. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces tenemos así una cantidad de pasajes que hablan de esto y otra cantidad de pasajes que hablan de esto otro. Son las dos cosas verdad. Son las dos cosas verdad. Pero nosotros nos resistimos a eso. El amor de Dios se ha rebajado. Y entonces nosotros a cualquier persona le decimos, Dios te ama. No importa si esa persona viva en la más absoluta pecaminosidad. Cuando lo que debemos llamarlo es al arrepentimiento. Porque yo no sé si Dios lo ama para salvación o Dios lo ama solamente porque es parte de la creación. Yo no lo sé. Solamente sabré si Dios lo ama cuando esa persona se transforme por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa es la realidad del amor de Dios en cuanto a lo que ha sido en este tiempo y a partir de muchas décadas, y muchos de ustedes vienen de lugares donde les decían solamente que Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama. Entonces, cuando les ocurre algo, no pueden concebir que Dios los siga amando o los ame más por esa situación. Y en tercer lugar, el amor de Dios primero se ha democratizado entre comillas, ¿no es cierto? Nosotros somos los que en definitiva queremos tener una concepción humanista de igualdad
cosa que Dios no muestra en la Escritura. Cuando Dios dice que no hace acepción de personas, Dios está diciendo que a toda persona y todo tipo de personas de este planeta serán salvos. Eso es lo que está diciendo cuando dice que no hace acepción de personas. Entonces, cuando el Señor está diciendo que Él ama, también nosotros tenemos que entender un concepto que es fundamental en todo este proceso. El amor de Dios se va a manifestar de muchas maneras, pero lo más importante es cómo tú y yo, siendo hijos de Dios, respondemos a ese amor. Porque en lo otro nosotros no tenemos cabida. No tenemos absolutamente ninguna injerencia. Eso pertenece plenamente a la soberanía de Dios. Plenamente a la soberanía de Dios. Pero lo que sí tenemos injerencia es en la respuesta al amor que hemos recibido. Al amor que Dios ha derramado en nosotros. Solamente para recordar, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y te digo, uno se cansa también. Se cansa porque lucha contra una concepción sentimental del amor de Dios. Una concepción sentimental. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Lo voy a leer rápidamente, pero sería bueno que tú lo escudriñaras profundamente en tu tiempo personal. Se me atravesó un chorizo. Ese. Ya. No como nunca más. Entonces dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos claros con eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo te pregunto, ¿tú eres un hijo de obediencia o de desobediencia? Si eres cristiano, verdadero, nacido de nuevo, eres un hijo de desobediencia. Hay otro grupo que Dios llama hijo de desobediencia. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay otra vez, dos categorías, hijos de ira, hijos de gracia, podríamos llamarlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, escucha bien, las abundantes riquezas de su gracia, porque también va a mostrar la abundancia de su justicia. Va a mostrar la abundancia de su gracia y va a mostrar la abundancia de su justicia. Ambas cosas son paralelas y están al mismo nivel. De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, nunca lo olvides, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni siquiera la fe es nuestra. La fe la puso el Espíritu Santo para que tú y yo creyéramos en Él. Pues es un don de Dios, por supuesto que es un don de Dios si yo estaba muerto en delitos y pecados, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, el nuevo ser, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces hay un plan de Dios y hay el amor de Dios derramado en términos generales en la humanidad, como dice Juan, el Evangelio de Juan 3:16, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por supuesto, Él es el Dios de la salvación. Jesús es el Salvador del mundo. Así lo dice la palabra. Y la palabra también nos muestra que el amor de Dios se abre y se distribuye, ¿no es cierto?, de maneras distintas. Y alguien dirá, bueno, pero el amor de Dios es el mismo. No, el amor de Dios es perfecto. Él ama perfectamente a sus hijos, Él ama
la humanidad, Él ama al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hay un amor, pero ese amor tiene distintas manifestaciones y son, de alguna manera, expresiones distintas del amor de Dios, porque aquí mismo nos está diciendo, hay hijos de ira, hay hijos de salvación, ¿no es cierto? Y lo está amplificando en el mismo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 o al 7. Otra vez, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, ¿ven? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Somos salvos por gracia. Hemos recibido un amor salvífico, un amor en el cual Dios está expresando su gracia. Es decir, está mostrando y va a mostrar en la eternidad futura las abundantes gracias, ¿no es cierto? La gracia de Dios, una palabra que nos queda inmensamente grande y que podemos quizás definir teológicamente en alguna medida, podemos explicar, ¿no es cierto?, en alguna medida, y normalmente nosotros decimos gracias, recibir un favor inmerecido, ¿no es cierto? Pero es mucho más que eso, es algo inmenso, inconmensurable. Eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que hemos recibido. Entonces, ¿cómo es que respondemos a ese amor, que es lo más importante? Porque vuelvo a insistir, Dios, ¿no es cierto?, es el que ama, porque Él, ¿no es cierto?, nos amó antes y Él está derramando ese amor en nosotros, y entonces ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo es que respondemos a ese amor? No tenemos injerencia en lo otro, solo somos receptores de ese amor. Y tenemos que entender la realidad del amor de Dios a la luz de todos los demás atributos. Vuelvo a insistir, esto es un movimiento que nace en los países del norte, ¿no es cierto?, donde se trató de dar un énfasis evangelístico, si tú lees la historia, y entonces se eliminó, vuelvo a insistir, todo aquello que fuera, entre comillas, un obstáculo para que pudiesen recibir al Señor. Si pudiesen recibir al Señor. Entonces yo te digo a ti, ¿no es cierto?, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. ¿Estoy diciendo una mentira? No, pero no estoy diciendo toda la verdad y estoy predicando el Evangelio de manera equivocada, porque la predicación del Evangelio parte con el llamado al arrepentimiento, a que la persona conozca y entienda su condición. Y cuando la persona conoce y entiende su condición, el Espíritu Santo en su soberanía absoluta le dará vida, y esa persona no solamente reconocerá eso, sino que se dará cuenta que está perdido o perdida. Eso es un milagro que Dios hace, porque si tú le preguntas a la gente en la calle, ¿usted es pecador? La mayoría te va a decir, si es medianamente sincero, sí, pero, y va a sacar al tiro el pero, no tanto como este. Pero la gran mayoría de la gente no tiene problemas con reconocer que es pecadora. El punto es que nadie se incomoda mucho con eso. El único que nos convence de que ese pecado nos va a llevar a la muerte eterna es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me hace reconocer que soy pecador, sí, pero me muestra la magnitud del pecado y contra quién he pecado. Porque si tú le preguntas a esa gente, ¿contra quién ha pecado usted? Bueno, yo en realidad le saqué la silla a mi tía, hice esto, ¿no es cierto?, maté a mi abuelita. En fin, distintos tipos de pecados, pero muy pocos van a decir, yo he pecado contra Dios. Y si he pecado contra Dios, por supuesto que he pecado también contra los hombres. Pero el reconocimiento ese es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Sobrenatural del Espíritu Santo. Porque hay, incluso en el inconsciente colectivo de todos nosotros, cristianos y no cristianos, de que si hay un Dios, ¿no es cierto?, entonces yo soy pecador, yo soy imperfecto, Dios es perfecto. Yo peco, Dios me perdona. Esa es la, ¿no es cierto?, simbiosis que se hace. Pero el punto es que el arrepentimiento es una obra sobrenatural. Sobrenatural. Si no hay arrepentimiento,
no hay salvación. No hay salvación. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra ahora que hemos sido llamados por el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecado, de justicia y juicio de manera sobrenatural, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos igual que los demás, hijos de ira. ¿Cómo es entonces que nosotros respondemos a eso? Eso es lo más importante, porque ahí es donde nosotros tenemos la injerencia. Ahí es donde nosotros tenemos la injerencia. ¿Cómo es que vamos ahora a responder al amor de Dios? Primera de Juan, la primera carta de Juan. Capítulo 3, versículo 1. Fíjense, mientras buscan Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, la carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, hubo una encuesta el año 1987 en los Estados Unidos. La empresa Gallup encuestó en 67 iglesias bautistas. En 67 iglesias bautistas le consultó a más de 2.000 personas, miembros de las iglesias. Y le hizo las siguientes preguntas, entre una serie de cuestionarios que comprendía más o menos como entre, no me acuerdo si eran entre 15, pero más de 15, menos de 20. Y las preguntas más relevantes eran, ¿cómo tú prefieres ver a Jesús? ¿Como amigo o como rey? ¿Cómo tú prefieres ver a Jesús? ¿Como amigo o como rey? Más del 75% respondió como amigo. Pero resulta que también es rey. Él nos llama amigos y lo somos. ¿Por qué sabemos que Él no es nuestro amigo? Porque Él mismo dijo, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Él no dio la vida por sus enemigos, Él dio la vida por sus amigos. Entonces, la gente quiere eso. No quiere que reine en ellos. Yo te pregunto, ¿tú quieres que Jesús reine en tu vida? No levantes la mano, por favor. ¿Tú quieres que Jesús reine en tu vida? Quizás sí. ¿No es cierto? Tienes la intención. Pero si ves la realidad de tu vida, pregúntate, ¿verdaderamente Jesús reina en mi vida? ¿Verdaderamente Jesús reina en mi vida? No. La otra pregunta era, ¿prefieres ver a Jesús o te gusta ver a Jesús como amigo o como juez? 100% como amigo. Pero Él también nos va a juzgar, pues si somos sus hijos en el tribunal de Cristo, dice que vamos a hacer cuenta con Él. ¿Te das cuenta? Esa es la mentalidad que se ha generado a partir de darle un énfasis humanista al amor de Dios y no un énfasis escritural. Entonces la gente decía, mira, no hablemos de esto hasta el día de hoy. No hablemos de esto porque en realidad esto, ¿sabes qué? Va a incomodar a las personas, trata de no nombrar el infierno, todo, es una cosa que la gente se sienta bien, se sienta tocada. Y a mí por lo menos me lo dijeron en alguna oportunidad. Tampoco quiero parecer aquí como el pesimista que habla del infierno. No. Pero tenemos que llegar a un equilibrio espiritual. Un equilibrio espiritual en el cual entendamos el amor de Dios, pero escrituralmente, no sentimentalmente, no democráticamente. No rebajemos el amor de Dios a nosotros usar Dios te ama a diestra y a siniestra. Usemos arrepiéntete en todas las ocasiones. Pero el amor de Dios es algo de lo cual nosotros no podemos, ¿no es cierto?, tratar de una manera rebajada. Rebajada. Porque entonces lo baratizamos, no sé si existe esa palabra. Dios te ama, es lo único que importa, Dios te ama. Dios te ama y Él quiere hacer cambios en tu vida. ¿Sí? Él quiere lo mejor para ti, Dios te ama. No hablamos de condenación, no hablamos de esto, no hablamos del peligro en que se encuentra esa alma.
¿Por qué? Porque eso va a traer conflicto. Entonces nosotros no queremos tener conflictos. Lo que queremos es tener aprobación. Y te digo una cosa, el mismo Señor Jesucristo terminó en una cruz porque Él no buscó la aprobación de la gente. Y es el amor más excelente del cual nosotros podemos dar fe. Y no hay acto de amor más grande que la cruz del Calvario. Pero Él nunca rebajó el amor de Dios. Nunca rebajó el amor de Dios. Entonces tenemos que nosotros entender que la desesperación de ganar almas es algo que no está bien enfocado, porque nosotros sí debemos desesperadamente predicar el Evangelio, pero no confiar en nuestras técnicas humanas, sino que en el Evangelio. Y el Evangelio es: arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y quizás vengan en tu propia vida tiempos de refrigerio, pero el llamado es al arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene, por supuesto, toda la expresión del amor. Pero el arrepentimiento es lo primero. La próxima semana vamos a ver el verdadero evangelio. Cómo es que nosotros debemos predicar el verdadero evangelio. No como una técnica, sino como, igual que el Padre Nuestro, un orden. El Padre Nuestro no es un rezo, es un orden. Padre Nuestro que estás en los cielos, lo primero que tengo que hacer yo es partir por Dios. No por mí. Tengo que partir por Dios. Y como a la quinta frase, el pan nuestro de cada día. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente? El pan nuestro de cada día y el Padre Nuestro al final. Damos vuelta a eso. Por eso dice el Señor, ustedes piden y piden mal. Piden mal. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Y hay un amor de Dios al cual tenemos que responder. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Recuerden que la palabra mundo es la misma palabra cosmos y las aplicaciones van a depender del contexto, pero el tema es que hay un mundo al cual Dios no se ha revelado para salvación. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso es lo que yo quiero rescatar principalmente en nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, cuando hablamos de que amamos nosotros a Jesús, amamos a Dios, ¿cuál es nuestro parámetro para decir que amamos a Dios? ¿Lo fuerte que canto? ¿Las lágrimas que derramo? ¿Cuál es el parámetro para el amor de Dios? Hay gente que dice que todo el día alaba a Dios y que le expresa su amor. ¿Eso significa que no debemos cantar a Dios y alabarlo con nuestro cántico? Por supuesto que no. Pero no es la medida. Hay gente que dice, es que yo no voy a ir a la iglesia, no voy a ninguna iglesia, porque en realidad yo estoy decepcionado de todas las iglesias, porque todas las iglesias son todos unos sinvergüenza. Y recuerden lo que yo siempre le digo a esas personas, oye, anda a la iglesia, siempre hay un espacio más para un sinvergüenza más. Nos queda lugar. Y así que yo en mi casa todo el día alabo al Señor, hago las cosas alabando al Señor, cocino alabando al Señor, pero no quiero saber nada con la iglesia. ¿Es eso amor a Dios? Según la Escritura, sentimentalmente esa persona no me cabe duda que es sincera. Pero eso es sentimentalismo. Eso no es amar a Dios. Eso no es amar a Dios. Por lo tanto, las medidas de cómo yo amo a Dios, el catolicismo romano, que no tiene nada que ver con Dios, pero para que ustedes recuerden, que creen que hacen a Dios, ¿no es cierto?, le pagan una manda, una persona que se rompe las rodillas, o que se latiga, o que se golpea, es una expresión, entre comillas, también de amor a Dios. ¿Es eso amor a Dios?
¿Es eso amor a Dios? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es que respondo yo al amor de Dios? Lo primero es Deuteronomio 26, 16. Primera de Juan dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, cuán amor hemos recibido. Deuteronomio, Antiguo Testamento, quinto libro del Pentateuco. Significa repetición de la ley. 26, 16. ...26, 16 y 17. Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. ¿Es Jehová tu Dios? Te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Jehová dice que manda, que cumplas su palabra y las pongas por obra. O sea, no solamente que las sepas, sino que las hagas. Santiago dice no seamos solamente oidores, sino que hacedores también de la palabra. Es el mismo concepto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros debemos obedecer esos mandamientos, que debemos andar en esos mandamientos, que debemos nosotros caminar en ese sendero. Así expresamos el amor de Dios, así es como responde un hijo verdadero de Dios, una hija verdadera de Dios al amor que ha recibido. Responde con obediencia. Primera de Samuel 15, 22. Un poquito más adelante. Primera de Samuel 15, 22. ...22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Pecado de adivinación es como pecado de adivinación dice que es la rebelión. Si la Biblia dice no dejes de congregarte y tú no lo haces, tú estás en rebeldía contra Dios. No importa si es aquí o en otra iglesia donde te enseñen la Biblia, pero tienes que estar en un lugar, ser parte de un cuerpo. Por ejemplo, amar a tus hermanos, servir a tus hermanos. Todo eso que son conceptos prácticos. Evangelizar. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Todas esas ordenanzas que Dios quiere que pongamos por obras. Partiendo de lo más básico, orar sin cesar. Escudriñar la palabra. Si tú no estás haciendo eso, tú estás en rebelión contra Dios y para Dios eso es igual que fueras a ver a la Yolanda Sultana. No, yo creo que es más feo ir a ver a la Yolanda Sultana. Esa es la magnitud del pecado. Nosotros somos tan livianos para... Entonces dice, se complace Dios de que de repente ya voy a darme una maratón de la Biblia. Y después, nada. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, permanecer en esa conducta obstinada de decir, no me congrego. No porque yo no le creo a ni a un pastor, y eso está muy bien, porque tienes que creerle a la Biblia. No porque esto, no porque allá,
no sé, me dijeron esto, no porque allá hay personas que no me gustan, no porque allá, oye, si este es un zoológico, yo lo he dicho 1000 veces. Y nos aburrimos de unos de otros, si es verdad. Po. Los que están conmigo desde el principio llevamos más de 20 años juntos, o sea, viéndonos las caras. Y más encima estamos envejeciendo, nos ponemos cada vez más feos. Más feos, más mañosos, más todo. Po. Pero estamos llamados a amarnos, po. Estamos llamados a amarnos, sobrenaturalmente. Porque esta cuestión no es como esa iglesia que tienen un pastor 2 años, claro, está como la cuestión poniéndose fea, 2 años más allá y así. ¿Qué es eso? ¿Cuándo vas a conocer un rebaño? ¿Cuándo vas a pastorear un rebaño? ¿Cuándo vas a poder echar raíces en un lugar y entregar tu vida a la iglesia, a una iglesia? Esa es una conducta facilita, porque cuando a los 2 años más o menos, al principio todo felicidad, alegría, todo, la novedad, y después cuando están empezando la cuestión, salí de ahí. Feliz, po. Pero los que llevamos 20 años, o 10 años, o 7 años, 15 años, más mañosos, más esto, pero amándonos en el Señor, soportándonos unos a otros, solícitos en guardar la unidad. Entonces es una cosa de verdad sobrenatural. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto, ¿qué cosas? Desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que le dijo el Señor, nuestro Dios, a Saúl. A Saúl. Él le dio una orden a Saúl y Saúl no cumplió esa orden. Dios le dijo, elimínalos a todos. Saúl fue sentimentalmente, ¿no es cierto?, cumplió esa orden porque reservó algo, ya sea por ambición, ya sea por pena, ya sea por lo que sea, pero falló. Falló. Conservó la vida de lo mejor e incluso la vida del rey. Y eso se transformó después en el futuro en una maldición para el mismo Israel. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Perdón. Capítulo 16. Capítulo 4, versículo 16, perdón. Otro fruto del amor de Dios, cuán gran amor Dios nos ha dado. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este pasaje es muy importante, hermanos, porque nos habla acerca de que Dios, el perfecto amor de Dios, cuando va llenando nuestra vida, va quitando el temor. El temor. Todos los miedos que nosotros podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Dios los va destruyendo esas fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios. Y entonces va generando en nosotros confianza de que vamos a poder estar delante de Dios siendo justificados por Él. Por eso es que muchas veces las personas le tienen miedo a muchas cosas. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos. El único temor que tú debes tener es temor a Dios. Temor a Dios.
El temor a Dios, el temor de Dios en tu vida es lo que en definitiva te va a mantener, ¿qué cosa? Alejado del pecado. Y por supuesto alejado de las consecuencias del pecado. A eso se está refiriendo. Va desechando los temores a las arañas, a los bichos, a esto, a viajar, esto. Hay gente que tiene temor, ¿no es cierto?, de ir a ciertos lugares. No se trata de ser osado, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Pero no tiene ningún temor de vivir una vida pecaminosa, de estar en oposición a Dios, de tener rencor en su vida, de no congregarse, de no dar, de no amar a sus hermanos, de vivir vidas dobles, de no leer la Biblia ni un día de la semana, de no orar ni un día de la semana. Y no tiene temor de eso. Pero tiene temor a un misil de Hamás. El amor de Dios quita todas esas cosas que son secundarias, que están bajo su control. Si he de morir aquí, aquí moriré. Si he de vivir 20 años más viviré. Si he de tomar esto, lo haré. Si he de tomar este avión para ir a este lugar, lo tomaré. Puedes vivir tranquilo, libre de esos temores. ¿Por qué? Porque temes a Dios. Porque no quieres pecar. Porque el temor de Dios, la sabiduría del cristiano es alejarse de todo aquello que ofende en primer lugar a Dios y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que destruye aquello que el Señor quiere construir en nosotros. Entonces, el temor de Dios, el amor de Dios echa fuera el temor. Eso es algo que el cristiano tiene que desarrollar y permitir que el Espíritu Santo desarrolle. Cristianos temerosos necesitan que el amor de Dios perfeccione eso. Vuelvo a insistir, no se trata de ser osado, de ser descuidado, de ser irresponsable, no. Por supuesto que no. Pero tampoco se trata de vivir esclavo de los miedos, del que sea. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque en ti yo vivo, dice, confiado. Necesitamos nosotros recordarnos el amor de Dios que echa fuera el temor. ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué esto? No. Ocúpate en la santidad de Dios, buscar esa santidad, en responder con obediencia a la voluntad de Dios, y el amor de Dios irá echando fuera esos temores. Y lo digo, por favor, para que no haya confusión. No se trata de ser osado, de ser, como se decía antiguamente, aniñado, ¿ya? Y que a mí no me pasa nada, yo soy un hijo de Dios, así que qué miércoles, acá yo me meto nomás. No, porque lo más probable es que te vaya a llegar un balazo en castigo por el Señor, y si eres un hijo de Dios, Dios te va a sacar antes para que dejes de hacer embarrada. Como Ananías y Zafira, se lo llevo al tiro. No, se trata de ser, ¿no es cierto?, cuerdo, con dominio propio, pero sin temor, sin miedo, sin miedo. Romanos 8, 17. El Espíritu mismo, desde el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando nosotros somos transformados por ese amor de Dios que echa fuera el temor, nosotros también estamos
en posición de padecer por Cristo. Cuando digo padecer, va a ser en los niveles y en las formas en que Dios ha soberanamente, cuando dice que Él nos va a colocar en buenas obras que ha preparado de antemano. Las buenas obras que Él ha preparado de antemano, en la gran mayoría, son con el propósito de transformar nuestro carácter y hacernos más semejante a Él. Y es entonces por eso que Él dice que efectivamente cuando estamos padeciendo, Él nos está también transformando. Él es el que tiene el control de todo. Dice que Él va a permitir la prueba, pero también va a dar la salida de la prueba y nosotros tenemos que resistir y no temer, no maldecir, no reclamar desde el punto de vista del concepto de pedirle cuentas a Dios. Hay cristianos que declaran estar enojados con Dios. Eso es una de las cosas que en todos estos años de mi vida me ha molestado siempre. ¿Cómo alguien puede estar enojado con Dios y llamarse cristiano? Cuando cuán grande amor Él nos ha dado, que nos ha hecho sus hijos cuando merecíamos el infierno. Nos ha dado el cielo, nos ha dado la gloria cuando merecíamos padecer por los siglos de los siglos en el infierno porque éramos de la misma masa que los demás y no teníamos nada por lo cual agradarle. Por el puro afecto de su voluntad, Él me tomó. Ya con eso no debiera yo pedir nada más. Pero aún así Dios derrama bendiciones en tu vida, en mi vida. Por eso le vuelvo a insistir, los charques cristianos son una contradicción. Las caras largas, todas esas cosas son una contradicción. Porque más encima, Él nos capacita para poder padecer por su nombre. Padecer en la medida que Él lo haya establecido. A lo mejor padecer socialmente, familiarmente, y en algunos casos, como en los países musulmanes, ¿no es cierto?, padecer con la vida. Con la vida. Hoy, en tiempo real, hay hermanos y hermanas nuestras que están pagando con su vida la fe en Jesucristo, siendo quemados, siendo crucificados. Es una realidad que a nosotros es muy lejana. Pero ¿qué hacemos nosotros con la gracia que Dios nos dispensa viviendo en un país donde todavía tenemos cierta libertad para ejercer libremente, ¿no es cierto?, el Evangelio? ¿Qué hacemos? Amamos al mundo porque queremos ser como el mundo, queremos ganar al mundo. Estamos equivocados. ¿Significa eso? Bueno, tengo que explicar siempre todo esto porque una de las cosas que también me tiene muy agotado es cuando las personas se quedan con la mitad de lo que uno dice. El pastor dijo que no había que estudiar más. El pastor dijo que había que desechar todas las cosas. Nunca he dicho eso. Digo, Dios, tú tienes que hacer la voluntad de Dios donde Dios soberanamente te ha puesto. Te ha puesto en una universidad, en un instituto, en un trabajo, en una fábrica, en una oficina, donde sea, Dios te ha puesto ahí. Y tú tienes que ser sal y luz, brillar ahí, llamar a tus compañeros de trabajo al arrepentimiento, orar por ellos. ¿Cuántos están orando por sus compañeros de trabajo, no es cierto? A lo mejor no vas a ser aceptado por todos. Dios te mantiene ahí. A lo mejor vas a tener un jefe hostil que es hecho en tatiano y sabe que tú eres cristiano y te va a dar, te va a dar, te va a dar. ¿Qué vas a hacer ahí? O trabajas en una universidad. Desgraciadamente la educación en nuestro país está tomada por el catolicismo romano y donde nos metamos están metidos. No solamente religiosamente, sino con plata. Son dueños. Entonces cuando una persona viene, oye, ¿qué hago? ¿Meto a mi niño aquí o en este colegio, voy a esta universidad? Mira, ¿sabes qué? Da lo mismo que están en todos lados. Lo importante es que tú te fortalezcas y seas sal y luz ahí. Están en todos lados. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que responder a eso? Tenemos que responder siendo sal y luz. Porque el amor con que Dios nos ha amado es un amor que no podemos medir, que no podemos limitar. Nos ha dado salvación y vida eterna. Nos ha hecho y adoptados como hijos.
Nos ha dado un lugar nos ha dado puesto en los lugares celestiales. Nos está glorificando en Él. Pero también durante el proceso vamos a padecer. Vamos a tener que ser probados. Porque la prueba produce, dice, que la fe brille. Porque cuando tú estás siendo apretado por la mano del Señor, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Despotricar contra Dios? ¿O glorificar a Dios? Y como el apóstol Pablo, que en oración secreta, él 3 veces dice que le pidió al Padre que le quitara la aflicción que tenía. Y el Padre le dijo, no. Y él dijo, entonces, más me voy a gloriar. Porque lo importante es su gloria, no la mía. No importa que yo quede como un tonto. No importa que yo quede como esto. Si Él es glorificado, se cumple el propósito. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que meditar, pensar y escudriñar cuando queremos responder al amor de Dios. Tú has recibido una salvación que no te merecías. Yo he recibido una salvación que no me merecía. Y peor aún, que ni siquiera quería. ¿Cómo respondo ahora a eso? La palabra nos está diciendo con obediencia, con sacrificio, con esfuerzo, con servicio, con dedicación, con amor. El Señor dice, ¿no es cierto?, que debemos, primero que nada, amarnos unos a otros, como hermanos en Cristo. Amar la iglesia por la cual Él dio su vida. Amar incluso a aquellos que nos hacen mal. Evangelio de Juan. Perdón, Mateo capítulo 5, ahí vamos a verlo. Mateo capítulo 5. Cinco 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los fariseos habían torcido la ley para poder dar cabida a la venganza. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Eso haces tú? ¿Eso hago yo? ¿Cuán lejos estoy de eso? ¿Cuán lejos estoy de eso? Ahí no tenemos que mirarnos entre nosotros, tenemos que ir para arriba. Si estamos en la misma, todo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí está el contexto. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed vosotros, pues, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque su amor es perfecto. Su amor incluso a la humanidad perdida es perfecto. Su amor a la humanidad elegida es perfecto. Su amor es perfecto. Por lo tanto, ¿cómo es que tengo que amar yo a mis enemigos? ¿Estando de acuerdo con ellos? No. Ahí dice, orad por ellos. Compartirles el Evangelio. No buscar el mal. Dice la palabra también, si tenemos ocasión de hacerle el bien, aunque nos haya hecho mal, hagamos el bien. Un cristiano nunca debe pensar, ¿viste que el mundo es redondito? Aquí llegaste. Con tu licencia, yo soy funcionario del COMPIN, te vamos a poner 25.000 trabas. No. Si puedo ayudar, si puedo darle el mejor servicio, se lo doy. Se lo doy. ¿Cuesta? Claro que cuesta, pues si es sobrenatural, a eso es lo que tenemos que apelar.
Pero el amor de Dios que hemos recibido es un amor absolutamente inmerecido. Y yo quiero que nosotros, hermanos, como iglesia, tengamos gratitud. Y la gratitud no se demuestra solamente expresando nuestras emociones, lo cual es lindo hacer. Pero eso no es responder al amor de Dios. Responder al amor de Dios es obedecer su palabra. Responder al amor de Dios es matar al yo. Cuando veamos el verdadero evangelio, acá nosotros le decimos a la gente, o la gente piensa que Dios es como alguien que tiene que hacer algo por mí. A ver, haz algo igual que los fariseos, igual que tú. A ver, hazte un milagrito para que creamos. La forma en cómo tengo que responder yo al amor de Dios es también con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, pero muriendo a mí. El Señor Jesús dijo, ¿me quieres seguir? Sí. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz para nosotros tiene un sentido retórico en el punto de que Jesús fue crucificado, pero para el personaje de la época eso era como, no como, sino que símbolo de muerte. Es como si en algún estado donde está aprobada la silla eléctrica dijeran, toma tu silla eléctrica y sígueme. O sea, muérete. Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo por amor a aquel que me ganó y me salvó. Entonces, seguir a Jesús es morir al yo. Morir al yo. Morir a tus necesidades. Morir a tus gustos. Y dejar todo en las manos de Dios. Con esto ya hay varios que seguramente deben estar queriendo no seguir. Porque Dios es lo primero. ¿Y cómo demuestro eso? Cuando las cosas de Dios son primero. Las cosas de Dios son primero. Nadie está pidiendo lo que no puede dar. Pero te quiero decir que cuando tú elegiste hoy día estar aquí y no en otro lado, espero que no haya sido porque no tenías nada más que hacer. Entre las 11:30 y las 1 de la tarde. A lo mejor dejaste algo que querías hacer, que te gusta hacer. Pero es algo en lo cual tú estás demostrando que amas a Dios. Que amas a Dios. Cuando en vez de ver televisión estás leyendo la Biblia, sistemáticamente, aprendiendo, cuando en vez de cambiar el celular, te compraste un buen diccionario bíblico y estás estudiando la Biblia, estás diciendo, Dios me importa. Cuando estás orando por aquella persona que a lo mejor te ridiculizó en un momento determinado, pero estás orando de corazón en tu momento secreto, nadie más tiene que saberlo. Tú estás diciendo, yo amo a Dios. Cuando estás perdonando a aquella persona que te hizo daño, tú estás amando a Dios. Cuando estás alegrándote en lo que Dios te ha dado y no en lo que no tienes, estás amando a Dios. La carne no se satisface nunca. Los proverbios dicen que el ojo nunca se cansa de mirar. Puedes entrar al mall más grande del mundo y mirar y mirar y mirar y mirar y mirar y mirar. Y sales de ahí mareado y te metes en otro y sigue. Nunca se cansa. Porque así es la carne. Con esto no estoy diciendo que es pecado ir al mall y por favor no pongan palabras que yo no he dicho. ¿Cuántos tipos de zapatos más hay? Esa es la carne. ¿Cuántas vueltas más tengo que darme para parar? No están dando nada bueno, pero sigo. ¿Por qué no paro? No me detengo. Y ocupo ese tiempo en otra cosa. Y aquí nadie diga, oye, yo hago eso. No, porque ya es pecado. Si alguien lo sabe, ya es pecado. Eso es algo entre tú y ni mires al que, oye, este ve televisión. Va a estar igual que el fariseo, Señor, yo no soy como este infeliz, mira cómo se ha vuelto por los canales. En cambio yo, este tiempo que este mismo pecador está tomando, yo lo tengo en tu palabra. No, porque eso ya nace de un mal corazón. Eso es orgullo, eso es tú calladito nomás. Tal como dice el Señor, si estáis haciendo ayuno, cállate, calladito. No pongáis cara así. Para que te pregunten, oye, ¿qué te pasa? No, llevo una semana ayunando. Como un personaje que me quería hasta mostrar el lugar santo que tenía, donde él se encerraba una semana ahí, un mes, y él decía, bueno, ¿cuándo trabajáis? No trabajo, mi señora trabaja. Puta, qué lindo.
Así cualquiera, pues, o sea, préstame la pieza. O sea, ¿qué es eso? ¿O qué horario tiene? No sé, pues, o sea, ¿cómo voy a estar una semana metido allá 15 días? Claro, no trabajábamos. Entonces, hermano, tenemos que entender nosotros que amar a Dios y responder al amor de Dios son acciones prácticas. Acciones prácticas. Acciones que van en directa relación con nuestra condición como hijos de Dios. Tomar nuestra cruz y seguirle. Tomar nuestra cruz y seguirle. Son cosas sencillas. Nadie espere leer el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, o leer toda la Biblia de un golpe y porrazo si ni siquiera ha sido capaz de leer un evangelio completo. Parta por un evangelio completo, de principio a fin. Cómprese un diccionario bíblico. Tenga un lugar ahí, un espacio, un escritorio. A nadie le falta una mesita donde colocar su Biblia y colocar sus cosas, ¿no es cierto? Y un tiempo de oración y hacerlo. No me vengan acá con que no tengo tiempo. No, eso es mentira, porque tienes tiempo para muchísimas cosas más. Muchísimas cosas más. Y estamos perdiendo uno de los recursos más importantes que Dios nos ha dado. La palabra dice, aprovechen el tiempo porque los días no son buenos, son malos. Son malos. Entonces nosotros tenemos que demostrar que amamos a Dios amando las cosas que Dios nos demanda en su palabra. En su palabra. El último pasaje. Judas, versículos 20 y 21. Hay un contraste en todo este pasaje que dice relación con los que causan división. ¿No es cierto? Dice los que causan división, nos dice en el versículo 18 y 19. Pero el versículo 20 dice, pero vosotros, los que no causan división, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por eso es que es tan importante el 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, edificándonos sobre nuestra santísima fe. Esa edificación significa que permitimos que Dios construya su carácter en nosotros. Y entonces vamos a responder al amor de Dios bíblicamente, obedeciendo su palabra, permitiendo la transformación de su palabra. No solamente obedeciendo por fuerza, sino por amor. Por amor. Espero que tú estés aquí esta mañana por amor a Dios, no por fuerza. Un cristiano verdadero nunca va a sentir que es algo forzado a hacer las cosas de Dios. Puede que necesite fortaleza para crear un hábito, pero sabe que está haciendo lo correcto porque está agradando a nuestro Padre Celestial. Pero el negarnos a eso, el ser obstinados en no hacer la voluntad de Dios, es un signo terriblemente claro de que quizás ni siquiera seas cristiano. Y yo le pido al Señor que si su palabra te ha hablado esta mañana, provoque arrepentimiento. Para algunos, para salvación. Otros, como disciplina. Porque estamos faltos de ello. Que dejemos de pensar tanto en nosotros y comencemos a pensar y meditar en Él, para que Él nos transforme. Esa es la verdadera humildad. La humildad no es pensar poco de uno, sino que es pensar menos de uno y más
en lo de Dios, en qué es lo que Dios quiere realmente. Todos esos corazones que rechazan la transformación de Dios, entonces son corazones que tienen que analizar verdaderamente su conversión. Luchamos contra los mismos enemigos casi siempre, pero el Espíritu Santo tiene que haber ganado terreno ya. Tiene que haber ganado terreno ya, porque la palabra dice que es mayor que el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. O sea, si seguimos nosotros con amargura, si seguimos con rebelión, si seguimos todavía siendo obstinados en el pecado, entonces algo anda muy mal. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de eso. ¿Por qué? Porque hemos sido libres del pecado, libres de la influencia y la cautividad del pecado. Ya somos ahora libres para hacer la voluntad de Dios. Antes, cuando estábamos muertos en delito y pecado, no podíamos hacer la voluntad de Dios. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos, y el Espíritu Santo quiere hacer la voluntad de Dios en tu vida. Nos ponemos de pie para orar.